todas esas negociaciones ya se han hecho. Entonces yo creo que si los intelectuales, si los artistas, si toda la gente que comparte por lo menos un proyecto más equitativo, más, no sé, si esa gente no se habla a través de estas barreras que son hasta cierto sentido también un poco artificiales, entonces creo que no hay ninguna esperanza. No sé cuál sería la opción, ¿no? De decir, bueno, yo no estoy usando esto para un público norteamericano, lo que yo estoy tratando de hacer es un poco subvertir la noción de que conociendo unas cuantas obras de teatro de los Estados Unidos uno domina la noción de teatro o performance o todo eso. Yo trato siempre de complicar ese discurso, de intervenir en ese discurso. Ahora no es una solución perfecta, pero es lo que yo he podido hacer. Pero es una situación incómoda, claro que sí. Bom dia. É mais até uma reflexão que eu estava fazendo ali, mais uma inquietação. Porque eu vejo muito nos discursos analíticos sobre o teatro latino-americano todo um olhar a partir da dicotomia opressor-oprimido. Eu acho que isso não é à toa, porque o nome do Boal foi recorrente esses dias aqui na fala de vários colegas. Mas eu acho que, de alguma maneira, esse discurso, não sendo bem trabalhado, cai num vazio de que nós apenas selecionamos e consumimos o que vem de fora. Então eu gostaria de ouvir um certo comentário sobre a ideia de circularidade cultural, uma circularidade que não nega a exclusão, que não nega a opressão histórica, mas que coloca essas populações e nós hoje excluídos de todo um processo maior como agentes também de troca na afirmação de um teatro, de uma cultura latino-americana. Porque eu acho, retomando a fala do Alcione Araújo, que nós ainda estamos naquela grande questão de Sófocles. Quem somos nós? No sé quiénes somos, como bueno. I don't even know who I am, pero bueno. Creo que lo que traté de hacer con la idea de mestizaje y con transculturación es enfatizar que esas teorías son importantes porque nos dan esa perspectiva de seleccionar, de responder, de crear, que son teorías de creación y que son teorías que explican por qué cada uno de nuestros países es tan diferente, digamos, Brasil tan diferente a México, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy diferentes a los países que colonizaron las Américas. Entonces, que no es una cosa pasiva, que una cultura viene y impone sus valores, ¿no? Sino que siempre hay respuestas, que siempre las tradiciones de las Américas han sobrevivido en muchas diferentes formas y que son cosas modernas, no son cosas antiguas del folclore. Por eso me interesa tanto esta obra de Carballido, que lo que pasa allí, el rito y todo eso, no tiene función de folclore, tiene función como una de las muchas prácticas expresivas que se dan ahora en Latinoamérica, y yo sé que las tienen aquí en Brasil y todo eso. Entonces, que son tradiciones vivas y que hay muchas. Ahora, una cosa que a mí se me hizo interesante y varios de ustedes me comentaron lo mismo y quisiera discutir esto un poco, que creo que es un problema mucho más amplio, que mientras he estado aquí en esta conferencia y he oído a la gente hablar, están hablando de métodos de actuación de Stanislavski, están hablando de Brecht, están hablando de Artaud, pero muy poco se está hablando de lo que pasa en Brasil o en países latinoamericanos, y muchos de los estudiantes aquí me han dicho que no conocen la obra de estos otros dramaturgos y actores y directores que están aquí. Entonces yo creo que uno de los primeros esfuerzos tiene que ser de tratar de conocernos desde los varios puntos aquí en Latinoamérica, y luego de aquí ya entrar en diálogo con otros países y con otras tradiciones y todo lo demás, porque si no siempre estamos en esta posición de que nosotros
pedimos prestado, nosotros incorporamos todo lo ajeno, pero tenemos que hablar también en otras... Anoche estaba, por ejemplo, en una reunión, en un encuentro donde las diferentes escuelas aquí en Brasil estaban hablando de los cursos, pero muchos tenían que ver otra vez con Stanislavski, con todo esto, y había poco que ver con las prácticas. Por eso se me hace tan importante performance, ¿no? Porque muy poco tenía que ver con las prácticas performativas que se dan en esos países, y yo creo que el labor y todo eso tiene que comenzar ahí también, ¿no? Es una cosa bien complicada, obviamente. I wanted to ask about this notion of transculturation. Is it for you synonymous with the notion of intercultural? Not at all. And also because sometimes I have difficulty knowing on what level we are, if we're talking about race, about the body, about the aspect of the body, or if we're talking about the performance, the acting styles, and so on. It seems to me that you go back and forth between these two things, and I was wondering if you could explain the difference between these things. Okay. ¿Puedo responder en inglés? No importa, bueno, en español. En español. Entonces, para comenzar con la primera pregunta, que si lo de transcultural es lo mismo que lo intercultural. Yo creo que no, porque transcultural para mí, y no para mí porque yo no inventé el término, ¿no? Pero para Ortiz, para Rama, para Arguedas, para todos los intelectuales que han desarrollado ese tema en Latinoamérica, y para mí que lo utilizan, es un proceso que no es un proceso de voluntad o consciente. Es un proceso histórico que uno va internalizando a la vez que se va desplazando otro material, y que lo que se crea es una tercera realidad, si queremos, una cosa nueva, que es el producto de estas mezclas. Por eso digo, Brecht, por ejemplo, es un gran ejemplo de transculturación, en el sentido en que incorporó, transformó, hizo muy suyo todo este material. Intercultural para mí sugiere más un proyecto consciente. Por ejemplo, podemos tener aquí un proyecto intercultural. En efecto, eso es lo que tenemos aquí hoy, ¿no? Tenemos a gente de Francia, de Europa, de Latinoamérica, de no sé si África, pero en fin, tenemos un proyecto donde todos traemos a la discusión perspectivas que vienen de nuestras muchas diferentes culturas. Eso para mí es más intercultural, a ese nivel de diálogo. Ahora, para regresar a la otra pregunta, que es mucho más difícil, tienes razón, absolutamente, que estos términos a veces parece que estamos hablando de la cultura, transculturación, a veces estamos hablando de raza. Lo que pasa es que cuando se habla de mestizaje cultural, siempre se está hablando mestizaje, una obra es mestiza, un lenguaje es mestizo, una cultura se puede denominar como mestiza, pero lo mestizo siempre, como trato de decir, está ligado al cuerpo. Esa es la desventaja, si quieren, de ese término, en cierto sentido. Pero también esa historia, y es una historia que no se puede ni se debe borrar. Entonces, cuando hablo de una obra mestiza, por ejemplo, yo creo que la obra de Carballido es una obra mestiza estéticamente, además de... es una obra estéticamente, ideológicamente, políticamente, si quieren, acerca del mestizaje, pero también mestiza en el sentido que ha incorporado a